creo que fue una oportunidad gratificante a todo nivel, la posibilidad de conocer gente nueva, instituciones involucradas, que, ¿no? Porque básicamente te aportan miradas diferentes a las que estás acostumbrado para enfocar una situación problemática. Entonces, creo que lo más interesante fue poder tener este acercamiento con otros profesionales, con otra experiencia y puntos de vista. Evidentemente, creo que eso es natural, dado que el viaje siempre te produce eso, ¿no? La expectativa del viaje, la vivencia en una cotidianidad diferente a la que estás acostumbrado, te expone a ese choque cultural. Sobre todo porque creo que hay cosas que se van afianzando en una cotidianidad de las que no tenemos plena conciencia. Por ejemplo, la cotidianidad de los amigos en tu lugar natal, la vivencia con la familia, tu vida profesional que te somete a ciertos ritmos. Todo eso va generando un hábito al que de alguna u otra manera te vas enganchando, te vas acostumbrando, y cuando todo eso cambia, sí es como un pequeño temblor. Es un pequeño temblor que te empuja otra vez a reconstruirte en esas nuevas vivencias. Entonces, yo creo que lo sentí. Creo que el factor idiomático siempre es un reto, porque aunque vayas con ciertas bases, estando en un lugar diferente, con una estructura idiomática diferente, te pone el reto de entenderlos más allá de la formalidad del lenguaje, ¿no? De sus expresiones, de sus formas de hacerte cosas, de decir cosas. Entonces, todo eso se convierte en algo nuevo. Y para que tú puedas acoplarte a lo nuevo de alguna u otra manera, debes desestructuralizarte de lo que venías haciendo antes. Entonces, el lenguaje te expone a eso, porque puedas valerte de lo que tienes para ir figurándote en con las personas ya sean más drogas como los juegos de estar, bien con las personas nuevas que vas a encontrar en el camino. Y creo que eso es lo rico, o sea, sentir ese choque es importante, ¿sí? Porque eso es una manera de aterrizar en la realidad. Las cotidianidades a las que estamos acostumbrados, que son muy locales, a veces nos hacen fantasear e imaginar sobre ello. El que vivencies de este tipo de experiencias fuera de esas zonas, sí te generan unos choques y golpes de realidad diferentes. O sea, es una experiencia bastante, digamos que, fuerte, porque evidentemente te estás topando con este ambiente nuevo, pero también reconstructiva en muchos sentidos. Bueno, los aprendizajes se pueden compartir en varios niveles de lo que te abrió la posibilidad del style, ¿no? Porque creo que en el fondo fue todo un proceso de autoconocimiento el que uno va experimentando con esta oportunidad, porque no solamente es un style que te aporta a la vivencia formativa, al desarrollo profesional, sino es una vivencia que te aporta, digamos que al autodescubrimiento como tal. Para mí fue súper importante poderme ver en ese reto de enfrentar la cultura diferente, de poder salir un poco de mis zonas de confort para explorar otras perspectivas, otras más de las cosas. Hay apreciar en el campo profesional, porque lo mejor de todo fue enseñar a compartir tu experiencia profesional con otros profesionales de allá, ¿no? Poder conversar sobre casos, poder conversar sobre teoría, poder vivir tal vez el tema psicológico, institucional de formas distintas a las latinoamericanas. Entonces creo que hay muchos aprendizajes que aportan tu formación teórica, dan vida a tu intención pragmática de hacer psicología. Digo dan vida porque descubres nuevas formas de hacer la psicología, que es, por ejemplo, la consulta pegada, ver lo que son las lógicas comunitarias, lo que son las lógicas sociales, lo que implica el abordaje, temas de violencia, temas de género,
desde otras redes. Entonces creo que eso enriquece muchísimo la experiencia de un profesional. Y los aprendizajes también gratificantes tienen que ver con la convivencia con tus propios coterráneos, ¿no? De alguna forma, pasar situaciones de concierto, a veces por estar en estos espacios diferentes, pero atravesarlas con coterráneos, como las personas que acompañan en Stage, lo hace mucho más rico todavía. Ahí es posible hablar sobre lo aprendido, porque diferente sería si tú las vivencias que atraviesas no son apalabradas, no son simbolizadas, sería más difícil de procesar ese choque cultural. Entonces creo que los aprendizajes se van dando también en la medida en que puedes compartir estas vivencias con gente que las sientes próxima. Creo que la posibilidad de viajar con estos coterráneos sirvió mucho para darle sentido a las cosas que se iban haciendo. Con todo cada vez se plantearía distinta, ¿no? Y cada uno irá concentrándose en cierto sentido de la experiencia para aquellos que vayan a hacer este pasaje, digamos, este camino por Bélgica. En todo caso, creo que en esta primera experiencia al menos hubieron muchas cosas que aprovechar, muchas cosas que aprender. Como te decía, hay muchas cosas de plano cultural, de plano académico, de plano profesional, de plano de la convivencia también con otros ecuatorianos fuera del país, que lo vuelven bastante rico. Y creo que cada uno de esos puede ser parte de las temáticas de los futuros, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se pueden hacer los simpodios, que se pueden hacer los congresos con los estudiantes que están en proceso de doctorado, que esto involucre a profesionales reconocidos del campo actual de la psicología para poder tener ese acercamiento que a veces solo se nos da a través de los libros, pero ahí los tienes compartiendo. Creo que son oportunidades únicas. Entonces, evidentemente se volvería a repetir. Bueno, hay muchas cosas que podría destacar, ¿no? Un poco desde el plano personal diría que toparte con la cultura belga fue súper novedoso para mí. Fue una oportunidad para entender la historia, por ejemplo, detrás de la cerveza, en las cotidianidades ecuatorianas, latinoamericanas, este tema de la cerveza, de todo lo que compone estos elementos del ocio, de la recreación, a veces pasan desapercibidos y pasan simplemente como tal, como elementos que te ayudan a afianzar las relaciones sociales, que te ayudan a distensionarte un poco. Pero, por ejemplo, este tipo de situaciones en Bélgica, hablando netamente de la cerveza, pasa de ese orden y viene a ser un componente de identidad cultural, ¿no? Entonces, fue bien interesante toparme con esos elementos simbólicos de la cultura belga, la cerveza, la comida. Me llamó muchísimo la atención el tema de las edificaciones antiguas, ¿no? Desde los castillos, los monasterios, las iglesias, que llevan años en pie, siglos en pie, ¿no? O sea, y estar en un lugar en donde puedes imaginar que estuvieron muchísimas otras figuras de su historia y lo ves tal vez simplemente detrás de la ruina o en medio de la ruina, y todo eso se va construyendo como un relato histórico. Es súper interesante. Creo que eso es lo que más me gustó de la experiencia, poder conocer estas edificaciones, los museos, poder sentir de cerca las expresiones pictóricas en estos museos, las esculturas, porque básicamente ahí convergen, ¿no? Presente, pasado, futuro. Y la realidad del museo en Europa es diferente a la realidad del museo en Ecuador, sobre todo. Entonces, es un contacto con la historia, es diría que una dimensión que tal vez en Latinoamérica no está muy bien valorada, posicionada por los propios latinoamericanos, por los propios ecuatorianos. Creo que allá sí tiene su lugar, porque muchos
Imagínate estar en un lugar que tenía como 300 años, es decir, más antiguo que la misma América Latina, ¿no? Entre comillas, si quieres verlo así, en su época de colonización. Fue súper, súper interesante. Entonces, creo que en Europa en general se percibe que de la historia y el valor que dan a la historia para poder hacer que las cosas que tal vez no en un punto de humanidad no se repitan, es una de conmemorarlo desde el museo, desde la apreciación de la pura, desde la apreciación de sus culturas. Entonces, creo que es un recordatorio, te ponen esos recordatorios. Eso a mí me encantó, ¿sí? Luego, bueno, pues lo otro es, bien, me gustó mucho la convivencia en una ciudad matizada con este tinte universitario, ¿no? Porque Lovaina, digamos que tiene otra característica en la ciudad europea. Básicamente una ciudad universitaria relativamente nueva, organizada, para que puede existir una integración e interrelación nacional con los estudiantes que van a formarse. Entonces, la configuración del lugar como tal para que este sea un punto de encuentro universal es súper interesante. Compartí con algunos compañeros en los cursos de idiomas y básicamente había gente de los 5 continentes. Entonces, está rodeada con personajes del mundo, ¿no? Y con la posibilidad de ir conociendo un poquito de la China a través de tu compañero chino, a través de tu compañero australiano. Entonces, te deja esa expectativa de saber, ¿no? Algún rato te visitaré, o espero que así sea, así como espero que visites mi tierra. Entonces, creo que lo más gratificante son vivir esos puntos de encuentro con gente diferente, con profesionales diferentes, encontrarte a ti mismo en estos lugares de historia a través de lo que ves, con las edificaciones que te comento. Entonces, creo que se podría decir que es una oportunidad de autodescubrimiento, de autoafirmación también en algunos de los aspectos profesionales, conceptuales y demás, pero también es un punto de reencuentro, ¿sí? De reencuentro contigo, con la gente. Es chévere encontrarte ecuatorianos allá, es otra forma de vivir el lazo, ¿no? Un ecuatoriano acá, bueno, es parte de tu círculo, de tus núcleos, pero un ecuatoriano allá tiene otra, digamos que hay otro tránsito y hay otra forma de vivir el Ecuador desde afuera. Entonces, cuando te escuchas a esta gente que ha vivido el Ecuador desde afuera, hay un montón de sentimientos con los que te encuentras, ¿sí? Y te das cuenta que de alguna u otra manera el origen te jala y tú jalas al origen en cualquier lugar donde estés. Y eso se percibe y eso te lo hacen sentir. Y eso creo que es importante mantenerlo presente.